Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Hoy en Pulso Latino. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, emite fallo que destituye formalmente al alcalde Gustavo Petro. La compañía de transporte público Arubus se enfrenta a problemáticas sociales. Sus buses están siendo apedreados. El proyecto de calle principal tiene un límite de tiempo para ser entregado hasta este próximo 31 de marzo. La compañía Mambraca aún no finaliza su 100%. En Perú, un camión de pescado pierde frenos y ocasiona aparatoso accidente. El presidente de Colombia tiene un bochornoso accidente emitiendo un discurso. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Bogotá amanece con nuevo alcalde. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, fue encargado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como nuevo mandatario capitalino. El jefe de Estado acató el fallo de la Procuraduría que destituye e inhabilita por 15 años al alcalde Gustavo Petro. Luego de varias consultas, el presidente Juan Manuel Santos anunció que acataba el fallo de la Procuraduría que destituye e inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde Gustavo Petro. He recibido comunicación oficial del señor Procurador General de la Nación en la que me solicita decretar la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes. En consecuencia, y dada la urgencia de no continuar con el estado de incertidumbre, designo al doctor Rafael Pardo Rueda, actual ministro del Trabajo, para que se encargue de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El presidente explicó que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no son de obligatorio acatamiento. Considera, sin embargo, que el papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno. El mandatario se refirió a otras alternativas que tiene el alcalde de Bogotá. El Consejo de Estado ha señalado que el alcalde Petro aún dispone de otras instancias y mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción colombiana. En este caso, entonces, es evidente que la justicia colombiana no solamente ha actuado, sino que lo ha hecho de manera transparente, eficaz y oportuna. Una vez el presidente anunció la decisión final contra el alcalde Gustavo Petro, la seguridad de la presidencia fue redoblada ante la presencia en la Plaza de Bolívar de manifestantes que arengaban contra el gobierno nacional. En su discurso, el destituido alcalde Gustavo Petro dijo que su salida del Palacio del Líbano es un golpe de Estado. Además, aseguró que el presidente Juan Manuel Santos es un mentiroso. En su discurso desde el balcón en el Palacio del Líbano, el destituido alcalde Gustavo Petro tildó de mentiroso al presidente Juan Manuel Santos. El presidente de la República mintió. En cálculos políticos ha decidido destituir al alcalde mayor de Bogotá, elegido legítimamente, e imponernos un alcalde al que en lo que personalmente quiero no deja de ser un impostor. Dijo que esta decisión por parte de Santos de no acoger las medidas cautelares es arbitraria y la calificó como un golpe de Estado. No les quedaba otro camino que la torpeza de la arbitrariedad antidemocrática, no les quedaba otro camino que el golpe de Estado. Además hizo un fuerte señalamiento contra el jefe de Estado. El presidente Juan Manuel Santos no habrá pasado a la historia por hacer la paz de Colombia, sino por haber sido el que ayudó a destruir
el sistema interamericano de derechos humanos de las Américas. Triste papel en la historia, solo por un pecueco cálculo electoral de corto plazo. Y con la voz quebrada, dijo que se va con la frente en alto de la alcaldía. Gracias, ciudadanas y ciudadanos. Mi corazón está con ustedes, sin temor, sin miedo, con la frente alta, con la decencia en nuestras manos. No pasarán. El exalcalde de Bogotá sostuvo que el pueblo colombiano debe ir a huelga por una asamblea constituyente. Y durante las protestas por la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un equipo de nuestro canal aliado Noticias Caracol que hacía un cubrimiento fue atacado por supuestos seguidores del mandatario. Los manifestantes golpearon al personal de Noticias Caracol y destruyeron sus equipos. Cuando realizábamos el cubrimiento de la concentración en la Plaza de Bolívar, este grupo de manifestantes, supuestos seguidores de Gustavo Petro que protestaban en un costado de la plaza, atacaron al equipo de Noticias Caracol. Minutos después, la situación se tornó más complicada. Los manifestantes atacaron la antena satelital, destruyeron la planta generadora de energía y se robaron cables de transmisión. El camión en el que se transportan los equipos fue pintado con grafitis, rompieron un espejo y a punta de patadas dañaron la latonería del vehículo hasta quedar así. Los jóvenes de convivencia de la alcaldía trataron de calmar la furia de los manifestantes. Al final, el SMAT escoltó al equipo de Caracol para salir de la zona. Algunos de los integrantes del grupo de transmisión fueron agredidos. Últimamente se ha visto como los buses de Aerobús están siendo atacados a piedras por algunos jóvenes. El director de esta compañía, el señor Teo Cruz, indica que esta es una problemática que se está presentando a ciertas horas y en ciertas rutas, en donde los conductores se ven afectados por esta situación y también los pasajeros se pueden ver perjudicados. Recientemente el director de Aerobús, el señor Teo Cruz, se pronunció sobre una molesta situación que se está presentando en contra de los buses de esta compañía, los cuales han sido sujeto de ataques con piedras por parte de algunos jóvenes que sin mediar van lanzando piedras, dañando los buses, quebrando ventanas o, en el peor de los casos, agrediendo a algún pasajero por los objetos lanzados. El señor Cruz también indica que los conductores, al ser víctima de estos actos, pueden también perder el control, lo que podría ser causal de un accidente. De esta forma se está buscando alguna solución, sea por medio de la policía o algún cambio de horario y de ruta para que los conductores no se vean expuestos a estos ataques, ya que le está causando grandes gastos a la compañía de Aerobús para arreglar los buses. De esta forma se hace un llamado a la comunidad para que en su defecto hablen con sus hijos y los instruyan sobre el comportamiento cívico que deben tener, no solo por el daño material que es causado, sino porque ellos son las futuras generaciones y como seres sociales se deben comportar de una forma íntegra. En República Dominicana, en Santiago, la explosión de una envasadora de gas en la autopista Duarte provocó la evacuación de cientos de personas, dejando como resultado 2 personas heridas. Junior Martes se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles. Gracias. Un incendio de gran proporción aquí en la autopista Duarte causó pánico y dejó como resultado una estación de GLP totalmente destruida, así como 7 vehículos. Tenemos resultados de 6 camionetas y carros incendiados, más un camión trompo, de eso que se usa para procesar hormigón armado. Entonces, gracias a Dios no tenemos personas con grandes lesiones, solamente hablaron de un nacional haitiano que resultó con heridas leves. Al lugar acudieron todas las unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, entre ellos Licey, Tamboril, Navarrete y otros. Y hubieron muchas explosiones, o sea, producto de eso nosotros hacemos las evacuaciones preventivas para evitar que ocurran tragedias lamentables. Esto que ha ocurrido es la ignición de 1 o 2 dispensadores, los mismos sistemas de gas de los vehículos
pero el mal mayor por fortuna no ocurrió, que fue llegar hasta el dispensador principal, hasta el depósito principal. Según el director del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Ricardo Rosario, esta estación de gas licuado de petróleo estaba realizando unos trabajos de remodelación, por lo que estima que por la falta de controles fue que se produjo el siniestro. Vuelvo contigo. Entre tanto, en Venezuela, el ministro Heber García Plaza se reunió con representantes de líneas aéreas que operan en el país para tratar el tema de la deuda con este sector. Además, confirmó que la aerolínea Air Canada decidió suspender sus operaciones en Venezuela. Milagros Zambrano nos tiene el reporte. Y nos preocupó que Air Canada suspende vuelo por motivos supuestamente de seguridad, y a nosotros eso de verdad no acompañamos ese tipo de comunicado. Primero porque fue una decisión unilateral, ni siquiera fue conversado con el país con el cual se tiene el acuerdo comercial, no se transmitió a través del INAH, fue una sorpresa prácticamente, un madrugonazo de esta línea aérea. En la reunión, García Plaza fue designado enlace y vocero entre las aerolíneas y la Vicepresidencia Económica para negociaciones y gestiones con el CENCOEX. El titular de Transporte Aéreo además rechazó declaraciones que ofreciera la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, sobre Venezuela. También conversamos cosas muy importantes y que nos preocupan especialmente al gobierno nacional, que tiene que ver con la utilización de la explotación de estos espacios o de este ofrecimiento de servicios por algunas líneas aéreas y convertirlos en actores políticos. 21 aerolíneas que vuelan desde y hacia Venezuela destacaron la importancia que tiene esta ruta y esperan que el primer pago se realice en los próximos días. De cualquier forma, en esta reunión, aparentemente con el nuevo centro de manejo de las divisas, en unos 10 o 15 días se nos dirá la forma que van a pagar el año 2013, y se nos ha asegurado que el 2014 funcionará tranquilamente y con crédito dentro de lo normal. Está previsto que en menos de un mes se reúnan nuevamente representantes del gobierno nacional con los representantes de las aerolíneas que operan en el país para verificar cómo avanza el cronograma de trabajo y el pago de la deuda. Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión. El bullying ya no es un tema solo de jovencitos o que se presenta en colegios. En Perú, una alumna de la Escuela de Suboficiales de la Policía en Puno terminó con serias lesiones. Ella acusa a sus compañeras de bullying. Fue víctima de bullying nada menos que en la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía en Puno. Liz Cayagua González, de 19 años, había ingresado hace 3 meses a esta institución a fin de seguir los pasos de sus hermanos. Sin embargo, según denuncia, encontró el rechazo de parte de las alumnas de los últimos años. La noche del último miércoles, la víctima fue interceptada en uno de los pasillos por un grupo de estudiantes, quienes, según su testimonio, le propinaron una fuerte golpiza entre burlas y risas. No conformes, sus agresoras la obligaron a ingerir pan untado con cera para pisos. Es un malévolo hacer una maldad a una hija. Es un abuso. Un abuso, como un homicidio, darle de comer de esa cera. 2 días después, la alumna presentó náuseas y lesiones cutáneas propias de un proceso de intoxicación agudo, por lo que fue trasladada al Hospital Núñez Butrón. ¿Qué le habrían obligado a comer? No sé, represalias. Su indignado padre ha llevado su denuncia hasta el Congreso de la República, donde evalúa solicitar una indemnización económica. No es la primera vez que sucede este caso, porque no es en forma genérica, sino hay cierta discriminación por aspecto de raza, condición religiosa, económica. La familia de la joven teme que haya represalias, pues a pesar del hostigamiento, la joven pretende retomar sus estudios. La Escuela de Suboficiales aún no se ha pronunciado, pero se conoció que el Ministerio del Interior ha ordenado ya una profunda investigación. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.